¿Listo? Sí. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber podido estar acá con un día tan tarde de la Ciudad de México. Y bueno, pues, estamos muy emocionados de ver a estas cosas que Oscar Miguel hablando de sus respectivos libros, ellos mismos, de su obra oral. Va a ser muy interesante este conversatorio. Tenemos también a Ana González, que es la directora de la Época de la Fabuela. Y bueno, pues la verdad es que ella está en el que se hace gracias a la cátedra Carlos Fuentes. Esta cátedra está adscrita a la Dirección de Literatura de la UNAM, que a su vez está adscrita a la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Entonces ya con eso voy a ceder la palabra a Mayra, que nos dirá cómo va a llevar la batuta. Muchas gracias. Ahora sí, push the red button. Hola, muy buenas tardes a quienes están acá, buenas tardes también en línea, quienes nos están viendo, quienes nos están viendo en el futuro también siempre es muy raro, pero bueno, también se quedará por ahí cierto y la liga para que después nos puedan seguir viendo, entonces está genial. Y les voy a contar un par de cosas antes de entrarle a la reescritura de la violencia a través del mito griego. Me compré este libro en Gandhi que me debía yo a mí misma, Antígona González, y mi hijo de 14 años me dijo, ¿qué te compraste? Y le dije, me dijo, ay, está chiquito, te lo vas a leer rápido. Y entonces me veía en la sala que yo leía y tomaba nota. Y leía y tomaba nota. Y me decía, mamá, ¿qué tanto tomas estás escribiendo la misma cantidad? Le dije, es que hay libros cortos que no por ser cortos se van a leer rápido, que requieren su tiempo, requieren su emoción también. Y luego me veía en la computadora leyendo un inédito, que además es maravilloso hablar de un inédito ahora aquí todos juntos, porque es una obra que está viva, que está ahí, pero que no ha terminado su ciclo, y también sobre eso platicaremos contigo, Oscar, está bien, ¿verdad? Sí. También contigo, Oscar, sobre esta Ilíada mexiquense. Hay una pregunta que no me gusta nunca hacer y que voy a hacer el día de hoy. No me gusta cuando los entrevistadores preguntan, ¿y de dónde te surgió la idea? La voy a variar un poco porque aquí me parece que viene muy a cuento. Pensemos que Antígona González de Sara Uribe, pues retoma a la Antígona de Sófocles. Recordemos a esta mujer que lo que quiere es dar sepultura al cuerpo de su hermano. Es lo que pide y no la dejan. ¿Cómo se retoma esto en el contexto que estamos viviendo en un México de violencia, en un México de desapariciones, en un México en donde podemos encontrarnos fosas con cuerpos que no sabemos de quiénes son? Y por otro lado, Oscar decide con la Ilíada mexiquense ponerle un reto a Homero, que es, ¿qué haría si lo trajéramos a Ciudad Satélite? ¿No? ¿Qué haría con estos personajes, con chicos que están en conflicto, con chicos violentos o con chicos que están pues entre lo cotidiano, entre el colegio y de pronto empiezan a convertirse en bandos peligrosos, violentos, agresivos y no se entiende muy bien por qué, que es algo que pasa también en la Ilíada. Entonces, por ahí está el pretexto de ambos libros. Pero lo que les quiero preguntar es, en este caso, ¿cuál es su relación con el texto original? ¿Por qué arrancar de esa base y construir lo que construyeron? Sara, empiezo contigo. No sé si ya está prendido, creo que no. Ahí ya está prendido. Pues muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer, por supuesto, a la cátedra Carlos Fuentes, a Eloy, a mi tocaya Sara y por supuesto también a quienes me acompañan en esta mesa. Eh, en mi caso, yo había leído ya la Antígona de Sófocles como un texto en la secundaria. No sé si a ustedes les tocó que en algún momento en la secundaria o en la prepa les pusieran estos relatos griegos que de pronto parecen un poco alejados de la vida cotidiana. Parece que no tienen nada que ver con uno, y porque sucedieron hace tanto tiempo.
Sin embargo, yo había leído antes de leer Antígona González el mío Cid, que seguro también se los pidieron leer en la secundaria y preparatoria. Entonces, aunque sí tenía esa distancia con que esos hechos habían ocurrido en otro tiempo, lograba de alguna forma relacionarme con ese texto. Pero en realidad la escritura de mi libro tiene que ver con una escritura por encargo. Fíjense qué cosa tan curiosa, porque siempre me consideré muy mala para escribir por encargo. Cuando en la secundaria, ya ven que o en la primaria les encargaban esa composición a la bandera. Y yo decía, pero ¿por qué tengo que escribir sobre la bandera si a mí la bandera no me importa, ¿no? O composición a la madre. Imagínense, yo era huérfana, entonces la composición a la madre era un sufrimiento total. Entonces, la verdad es que la escritura por encargo no era mi hit. Sin embargo, una dramaturga y directora teatral de Tampico, Tamaulipas, Sandra Muñoz, eh, yo me hallaba justo mudándome de Tampico hacia Ciudad Victoria y regresé por unas últimas cosas a mi casa que ya estaba por dejar. Me invitó a cenar y me dijo, oye, te tengo una propuesta. Te quiero proponer que escribas una obra de teatro basada en tres premisas, ¿no? La primera era que retomes el Antígona de Sófocles, pero que la ubiques en lo que está pasando en Tamaulipas, ¿no? La segunda era, con la que no cumplí, y después dije que bueno que no cumplí, quería que retomara el caso. ¿Se acuerdan de este personaje político importante, Isabel Miranda de Wallace, esta mujer que estaba buscando a su hijo? Pero después hubo como muchas cosas polémicas en torno suyo, entonces después dije que bueno que no lo retomé porque se hubiera complicado la cosa. Y la última petición, que me parecía la más difícil de todas, era que quería que retomar la relación entre los cuerpos ausentes de las personas víctimas de desaparición forzada, o sea, esa ausencia del cuerpo con la presencia de los cuerpos de la gente, de los familiares buscadores, de las madres buscadoras, o sea, relacionar un cuerpo presente con un cuerpo ausente. Pues a mí me parecía muy difícil porque en una breve anécdota personal, pues mi madre murió cuando yo tenía 10 años y yo tuve una educación muy religiosa, muy católica, y cuando mi madre murió yo entendí que ahí en ese cuerpo ya no estaba el alma de mi madre, ya era solo un cascarón, un cuerpo, entonces ya no le di importancia, ya nunca fui a su tumba, ya nunca nada. Entonces dije, ¿cómo voy a escribir yo una obra donde a alguien le importa enterrar un cuerpo cuando yo ni siquiera he ido nunca a la tumba de mi madre, porque de acuerdo a mis convicciones, pues ahí ella ya no está, o sea, yo la tengo en mi corazón, no necesito estar ahí? Y entonces dije, ¿qué tendré que hacer para lograr sentir eso mismo, para tener esa empatía? Y hasta ahí los dejo de mi proceso, ¿ok? Me quedé pensando, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pero así fue como llegué a la antigua. Gracias, Sara. En tu caso, que además ahora nos confesabas a Eloy y a mí que estás con la Odisea también un poco revisitándola, no sé dónde la pusiste, no sé si también en Ciudad Satélite, bueno, no, porque ahí más bien no sé de dónde a dónde va a ser. De la Ciudad de México a Chihuahua. Ok, perfecto, ya no está dando spoiler, está muy Sí, bueno, está muy bueno. Pero justo, ¿no? Entonces, además, en tu caso hay un interés específico por esas grandes obras clásicas. ¿Cuál es tu relación con ellas? pues el primer acercamiento que tuve a la Ilíada. Sí, creo que no está prendido. Ah, ese sí, ese sí. Hola, hola. Ándele. Fue con la película de Troya, que es una adaptación muy cuestionable, pero desde ahí me entró el interés y la curiosidad por leer ya la épica homérica y obviamente es muy diferente, es una maravilla, las intervenciones fantásticas de los dioses, las descripciones de las muertes, ¿no? Los adjetivos que usa Homero que son tan eh, como inesperados, ¿no? Como la negra sangre, cosas así. Y ya siempre fue una obsesión constante en mi vida el mito griego, más allá de solo las épicas griegas de Homero. Y en la pandemia fue por un momento de ocio que dije, bueno, voy a volver a leer la Ilíada y la Odisea, pero primero la Y uno Ilíada. haciendo pan. Sí, sí, como no tenía orden, me puse a leer Muy bien. la Ilíada. Y en otro momento de ocio que iba manejando a ver unos amigos a Ciudad Satélite, fue que empecé a vislumbrar a los ejércitos como adolescentes broncudos y Ajá. el campo de batalla como un gran camellón en Ciudad Satélite. Y pues fue eso, como una travesura de jugar con la épica homérica y también usarlo como una base para
explorar ciertas cosas que quería explorar sobre crecer ahí en la zona conurbada del Estado de México. Bueno, que además me quedo contigo un segundo, Oscar, porque hay algo, aquí estamos explorando la violencia que estamos viviendo, la violencia cotidiana, la violencia que se ha vuelto cotidiana, que debería ser sorpresiva, que debería ser la excepción, que se ha vuelto cotidiana, pero me gusta mucho recordar la Ilíada a través de Ciudad Satélite con esta pregunta que se hacen los personajes de pronto decir, ¿y yo por qué demonios me estoy peleando por esta Helena? O sea, ¿a mí Helena qué? ¿No? O sea, de pronto se lo preguntan y, y suena como a, nos reímos, suena simpático, pero así es la violencia, así son las guerras, ¿no? O sea, me gusta mucho esa reflexión a partir de tu reescritura y me gustaría saber en ese punto cómo te planteaste explorar esa violencia sin sentido, esa violencia azarosa, esa violencia absurda. Pues creo que es porque es que yo veo que toda la violencia es absurda, ¿no? Entonces, no quería hablar de una violencia en específico, sino como de las violencias con las que habitamos siempre, ¿no? Violencias en la familia, violencias entre compañeros, ¿no? Amigos que se molestan, que se sapean, que se pegan, y las violencias, ¿cómo es posible pasar de una violencia como juguetona, ofensiva, a algo más serio, más grave, ¿no? Y sí, puesto que no tiene sentido, pero tampoco tiene sentido, por ejemplo, las pandillas. Es como un sentido de pertenencia, un sentido de no perder tu identidad y con quién te relacionas, y por eso incurren en la violencia. Sara, en tu caso en la reescritura no solo es la reescritura de la Antígona de Sófocles, es una reescritura de reescrituras también, de las otras reescrituras de la Antígona, de otras, bueno, incluso también de reescrituras de casos reales en los cuales te inspiraste. Entonces, me gusta mucho este juego de la reescritura de reescrituras en una propuesta además que en sí misma nació como una propuesta cooperativa. Sí, fíjate que yo siempre he dicho que este libro es un libro que escribí por otros, para otros y con otros, ¿no? O sea, por otros porque me lo pidió alguien más, ¿no? Con otros porque cuando la verdad salí de casa de Sandra y le dije, mira, no te prometo nada porque además yo ni escribo dramaturgia, o sea, yo soy poeta, pero confiaba en que Sandra es muy exigente y dije, si el libro está mal y se lo entrego, ella me va a decir, esto no va, ¿no? Entonces confiaba en su criterio exigente. No le prometí nada, pero lo que sí hice fue una profunda investigación. Empecé a buscar para tratar de entender esa necesidad de recuperación del cuerpo, por qué necesitaban recuperar el cuerpo. Y empecé a leer pues todos los testimonios, que en ese momento no había la cantidad de testimonios que hay ahora. Yo les estoy hablando de 2010, o sea, más bien enero de 2011, se terminaba enero cuando Sandra me pidió eso. Y la manera en que lo hice en realidad fue a través de esos periódicos como La Alarma, ese tipo de pasquines, que eran los lugares por donde circulaban las historias en Tamaulipas. Ahora ya hay, estamos hablando de más de 10 años, ya al final, ante la ausencia del Estado, las madres, ayudadas muchas veces por gente perteneciente a grupos religiosos, por curas, han hecho estas brigadas de búsqueda, pero en aquel momento no existían y en Tamaulipas particularmente nadie quería hablar porque sabían que si hablabas, cualquier cosa que dijeras, pues iban a ir por ti. Entonces, todos estos testimonios ni siquiera estaban en los periódicos prestigiosos, aparecían en los periódicos, repito, así como de La Alarma, en el así llamado blog del narco, ¿se acuerdan que era un blog también muy eh, tristemente famoso? Y yo estoy convencida de que si uno lee las historias de quienes están buscando a las personas que son víctimas de desaparición forzada, es imposible que no te conmuevas. O sea, no hay forma de que esas historias no te atraviesen. Y una de las cosas que empecé a darme cuenta, Mayra, era que todas esas historias tenían como un patrón. Uno, el 99.99% de esas personas estaba siempre como hablando de Dios, pidiéndole a Dios, a los santos, o sea, te apoyaban en una religiosidad para poder soportar ese dolor, ¿no? Número dos, siempre estaban hablando del cuerpo de la persona en el sentido de decir, pues le gustaba usar a lo mejor una diadema, tenía un lunar, usaba un cinturón de cuero, usaba pantalones de este tipo, pero como si con las palabras pudieran dibujar lo que no estaba, o sea, como si a través del lenguaje pudieran conjurar esos cuerpos que ya no estaban ahí.
y lo otro era la brevedad. Eran muy breves sus respuestas y me llamaba la atención que siempre ponían como 3 puntos los periodistas, pero yo creo que era el sollozo ahogado, ¿no? O sea, como que la gente empezaba a hablar y no podía continuar, no podía hacer un relato muy largo, ¿no? Entonces, la verdad es que estuve leyendo como febrero, marzo, abril, todas esas historias que me fueron atravesando, que me fueron haciendo entender y empatizar por qué se necesitaba un cuerpo, ¿no? Mariana Enríquez tiene un libro muy bonito que se llama Alguien camina sobre tu tumba. Esta escritora argentina es como apasionada de los cementerios y todas las historias que vienen son historias, pues como de las tumbas que relatan, no sé, como muertes de personajes importantes de un país, de los amoríos, de los romances, pero particularmente el texto sobre Argentina. Ahí es donde nos cuenta por qué le gustan tanto los cementerios, proveniendo ella de una dictadura como lo es Argentina, con tanta gente desaparecida. Dice, me gustan los cementerios porque ahí está la gente descansando, porque ahí yo ya sé que los muertos están descansando y en cambio en Argentina no tenemos, de muchos de nuestros muertos, no tenemos una lápida a donde ir a llorar, ¿no? Entonces, bueno, todo esto me hizo como poder empatizar esa necesidad del cuerpo, pero ya así como el disparador totalmente de la escritura en sí de la novela, digo del libro, fue cuando seguramente les suena que en abril del 2011, el 5 o 6 de abril, se descubrieron las fosas de San Fernando en Tamaulipas, que eso fue un año después de lo de los asesinatos de los 72 migrantes. Estas fueron unas fosas que encontraron. Ahora leyendo el libro de Marcela Turati, ya es mucho más claro por qué encontraron esas fosas. Estaban buscando el cuerpo de un soldado, no creen que las encontraron buscando a los desaparecidos, no. Estaban buscando el cuerpo de un soldado desaparecido y hallaron estas fosas. Y yo trabajaba entonces en un instituto de cultura, en el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, y teníamos una presentación de unos libros. Iba a estar el gobernador en un teatro como de 1000 personas, y yo dije, bueno, va a venir el acto este protocolario de un minuto de silencio por las víctimas, que yo pensé que ese acto no servía de nada, pero al mismo tiempo es un acto de catarsis. En ese momento me di cuenta cuán necesario era y ese acto nunca vino. O sea, el gobernador nunca mencionó lo que estaba pasando a 2, 3 horas de donde vivíamos. Y en lugar de eso, la banda municipal, la banda estatal de música, empezó a tocar polcas, que son piezas de música norteña muy alegres. Entonces, cuando salí pues, enojada e indignada y dije, pues ahora yo voy a escribir este libro, ¿no? O sea, ahora yo no soy periodista, no soy policía, soy poeta. Lo que puedo hacer es justamente hablar de este sinsentido, ¿no? De la violencia de la que tú hablabas. Antígona González, más o menos 2010, 2011, 2012, es que me la piden en enero de 2011, la termino de escribir un primer borrador en agosto de 2011, se la di a leer a un amigo, pero se tardó mucho tiempo en leerla, se tardó como 6 meses en leerla. Y no, sigue siendo mi amigo. Y luego más bien se la di a leer también, curiosamente, pero porque yo le estaba preguntando, yo le escribí a Cristina Rivera Garza un correo que se llamaba Consulta al Oráculo, porque yo ya estaba en el último punto para publicar en el Fondo Editorial Tierra Adentro, estaba a punto de cumplir la edad límite. Y yo le decía, oye, pero es que está la guerra de Calderón, ¿y cómo voy a publicar? Y ella me dijo, bueno, pues el dinero es de los impuestos de los mexicanos, no es de él, ¿no? Lo platicamos, ¿no? Pero me dijo, ¿y no estás escribiendo alguna otra cosa? Y yo le dije, pues sí, escribí una como medio obra de teatro, pero pues es más bien un poema. Mándamelo, me dijo, mándamelo. Se lo mandé, lo leyó y me hizo como 2 o 3 comentarios muy puntuales. Y dije, tiene razón. O sea, como 2 comentarios o 3 como de edición. Entonces le volví a dar una siguiente trabajada, digamos. Y ahí fue, Mayra, donde me di cuenta, pero ya cuando ya lo había hecho, que había un montón de reescrituras de Antígona, o sea, de Antígona de Sófocles, ¿no? Y dije, uy, qué bueno que me di cuenta después, porque si me hubiera dado cuenta antes, me hubiera dado así de, no, pues ya, o sea, yo, qué miedo, ¿no? Me di cuenta después y dije, qué bueno, ya que ya lo había escrito, entonces ya me daba menos temor, como, pues porque eso ya también una pregunta que yo le quería lanzar a Óscar es, o sea, que si tú no tuviste el temor, porque yo tuve el temor de decir, ¿cómo me voy a atrever yo a reescribir una obra como Antígona de Sófocles? O sea, quería saber si tú también habías sentido ese temor de decir, ¿quién soy yo para andar reescribiendo?
resolvían ciertos problemas, cómo reimaginaban los personajes, daban nuevas dimensiones. Se puede, se vale, ¿no? ¿Por qué te fuiste con los nombres? ¿Por qué no cambiar los nombres? ¿Por qué no...? Luego me pareció medio tramposo ver los nombres como que un truco al lector para ponerle como una adivinanza. Pues le voy a dejar los nombres, quizás es como un nuevo, una barrera, ¿no? Para el lector. Se tiene que imaginar una nueva ciudad satélite en la que existen sujetos llamados Agamenón y y Aquiles. Además me encanta que le digas haga. O sea, no solo haga, sino haga. Haga. No, y justo lo pregunto porque sí entran esos nombres en Ciudad Satélite. O sea, uno lo lee y no chocan, al contrario. Es como que están. Pero quiero retomar ahora un concepto de Antígona González y que Sara ahora comentaba, también para que nos cuentes cómo lo trabajaste frente a la violencia, que es el miedo. El miedo está muy presente en Antígona González justo porque la hermana dice, oye, es que vamos a buscar, vamos a denunciar, ¿no? Y la familia es, no, espérate, mejor no, porque ya sabemos qué nos va a pasar. Lo que dices que ocurre realmente con las familias. Entonces, en reconstruir la violencia, estar en Ciudad Satélite, las pandillas, el absurdo de las guerras que estábamos comentando, ¿cómo entra el miedo, este concepto dentro de esta Ilíada mexiquense? Creo que a todos nos mueve un poquito el miedo, a los que están adentro del residencial que pues no se atreven a denunciar nada por el miedo a los poderosos, ¿no? Eh, los chavitos que están alrededor de Agamenón, que no se atreven tampoco a llevarle la contraria por el miedo como a ser rechazados, incluso a represalias físicas, ¿no? Entonces sí, creo que el miedo es lo que va llevando a todos, incluso el personaje de Calcas, que es el vidente originalmente en la Ilíada, él tiene miedo, pero porque sabe demasiado, ¿no? Y tiene miedo de lo que no sabe también. Entonces, esos huecos de sentido que no logra llenar, pero que se aventura un poquito a teorizar un poco en torno a por qué están ahí realmente y por qué esta gente tan poderosa los está apoyando en su guerra. Entonces, sí, creo que el miedo los mueve a todos un poquito, en diferentes niveles. Que además son niños fresas, Sí, ¿no? O sea, no son las pandillas que sí tienen un sentido, por decirlo de alguna manera, que se tienen que formar porque o eres de un bando o eres del otro. O sea, cuando estás realmente en una situación marginal, en una zona de barranca, en una zona. O sea, aquí son niños fresas, que se están que eso todavía lo vuelve más absurdo. sí. Sin embargo, pensaba como en estos ejemplos recuerdo mucho un video de unos estudiantes, bueno, no si eran estudiantes, eran unos jóvenes, ¿se acuerdan? Pateando a un compañero, que fue un escandalazo, ¿no? O sea, creo que también o sea, yo también me preguntaba mucho por qué situar la Ilíada particularmente en jóvenes tan jóvenes, porque también pudiste haber hecho ahí dos grupos criminales, o sea, pudiste haber situado que Agamenón fuera un super jefe narco, ¿no? También, ¿no? O sea, mi duda también con respecto, digo, si yo también puedo hacer preguntas, mi duda también era como, ¿por qué pensaste que particularmente ese grupo etario, que a mí me resulta también como, no sé cómo sería para un grupo de estudiantes, o no sé cómo habría sido para mí como estudiante de secundaria, leerme primero tu Ilíada mexiquense y luego la Ilíada, o sea, como, ¿por qué con los jóvenes? Digo, yo me puedo aventurar respuestas, pero quiero oír la tuya, ¿no? Sí, creo que entre más vamos madurando, más nos alejamos de ese tipo de violencia, ¿no? O sea, no reaccionamos, la mayoría de nosotros no reaccionamos violentamente o de una manera física, ¿no? A cualquier afrenta. Y entonces justo en la prepa y justo también por esos casos que mencionas también de jóvenes de prepa que golpean al portero de su casa, Ujú. o, o sea, es ese abuso, esa prepotencia de cierto sector de la clase media, me pareció muy interesante tratarlo. Y justo a esa edad que la violencia sigue siendo como algo muy fácil, algo muy, Sí, porque además llega tu mamá diosa y lo resuelve, ¿no? O sea, es de, a además, ver, espérense, no se metan con mi criatura, sí, ¿no? Sí, porque creo también que hay como un impulso que a veces no se razona mucho en esa edad, ¿no?
Y que si la mamá diosa no lo está, que sabemos de muchas mamás diosas, que, ay, no, es que mi criatura no hace nada, que también está ahí y que también es la semilla de la violencia al final. O sea, que estamos hablando de violencia me gusta además porque estamos hablando desde la violencia excepcional, que ya no lo es, hasta la violencia cotidiana, y estamos hablando de la violencia en un grupo privilegiado, en un grupo que tiene protección, a las violencias de los que están completamente desprotegidos. Claro, y pensaba mucho, hay una escena por ahí donde uno de ellos se plantea como si puede hacer algo o no por la chica, ¿no? O sea, si él puede o no, que yo le pondría como romper el pacto patriarcal, ¿no? Pero en realidad dice, pues es que, ¿qué podría yo hacer en contra de todos ellos, ¿no? También como plantearse eh, las posibilidades que tienen las personas que están inmersas dentro de la violencia, qué posibilidad tienen realmente de salir de ahí, por ejemplo, ¿no? Sí, o de oponerse a las grandes fuerzas que manejan la violencia. La fuerza de la masa, Mm. ¿no? De cómo te desdibujas ahí también. Hay un trabajo que los dos hicieron de una manera opuesta que me interesa mucho preguntarles, porque este es un acto de concreción. No revisitaste, no es una readaptación de la Antígona capítulo por capítulo adaptándola, y tú por el contrario te diste a la tarea de meterte a la Ilíada prácticamente a reescribirla. Entonces me gustan estas dos aproximaciones a los textos míticos y me gustaría saber cómo lo vivieron y por qué. Sí, en mi caso, o sea, como que sí ubiqué elementos importantes de la obra de Sófocles, o sea, quería que hubiera un coro, ¿no? Dije, ¿qué va a ser el coro? Tiene que haber un coro, ¿no? Y ya cuando por fin me decidí después de este evento que les digo, donde tocaron piezas felices en un momento tan atroz, pues claro, me lancé ya a una búsqueda de no solo, por supuesto, en México, sino en otros países donde hubieran casos de desapariciones forzadas. Empecé a investigar en Colombia, en Argentina, en Chile, y pues me fui encontrando con que en realidad es que es muy triste porque pues la historia sí es de eterno retorno, ¿no? Por eso de ahí la prevalencia del mito, ¿no? De que las cosas se repiten. Y veía cómo, y he visto cómo a lo largo de estos años, en realidad hemos ido siguiendo los pasos de procesos que ya se vivieron en Colombia, que ya se vivieron en Chile, que ya se vivieron en Argentina, de estos procesos violentos que dan pie a las desapariciones forzadas, ¿no? Y toda esta información que fui leyendo me fue sirviendo para configurar justamente cuál iba a ser el coro. Me topé con una página que se llamaba Menos Días Aquí, que era una iniciativa en línea para que personas, voluntarios, de manera anónima, o podías poner tu nombre si querías, te comprometieras una semana a hacer un conteo de las muertes violentas. ¿Esto por qué? Porque normalmente en los países, esta iniciativa ya provenía de Argentina, de Colombia, de Chile, pues el gobierno por supuesto que va a decir que las muertes son menos, siempre va a achicar las cifras, ¿no? Entonces era una manera de constatar que realmente la violencia no estaba descendiendo, sino que estaba aumentando. Y yo ingenuamente me ofrecía contar muertos, porque así es como recibes un correo que dice instrucciones para contar muertos, eso es lo que, así empieza el libro. Yo me ofrecí, dije, ay, pues yo que no celebro ni la Navidad ni el Año Nuevo, pues me voy a ofrecer esta semana, yo creo que va a haber poquitas muertes, pues las festividades, ¿no? No, hombre, que, o sea, a la violencia no la detienen las festividades ni absolutamente nada, No ¿no? tomo vacaciones. No, no toma vacaciones. Entonces, de ahí, de lo que se trataba, o lo que te pedían, lo que estaba en ese correo, era que tenías que leer la nota roja y ustedes si la han leído saben que la nota roja es muy despersonalizante, ¿no? Entonces dice mujer desconocida, la fémina, sí, este tipo de lenguaje noticioso, ¿no? Como el dantesco incendio, el vital líquido, ¿no? Todas estas metáforas ya gastadas que despersonalizan y el correo lo que te decía era que tenías que reducir toda una nota roja en 140 caracteres de un tuit, pero un tuit que humanizara a la persona, o sea, que te preocupara más quién era. Y la manera en como cada quien entendía eso era muy distinta. Yo empecé a leerlo, había quienes lo entendieron, hablando de los tatuajes, por ejemplo, si alguien tenía un tatuaje con el nombre, pues quizá de su pareja, de su madre, de su hija, con algún, no sé, con el tipo de ropa que llevaba, con algún lunar en el cuerpo, con algún algo. Y particularmente tengo una amiga muy querida, Nidia Juan, que es una escritora que vive en Mérida. Ella se ofreció antes que yo a hacer esta labor
y me parecía que había sido muy cuidadosa en la escritura de sus tweets. Entonces tomé esos, porque además lo otro que quería yo también controlar era, y lo platicaba con Marcela Turati, es cuánta violencia muestras. O sea, qué tan cruenta muestras esa violencia. O sea, escribir sobre la violencia es editar el horror. Eso lo decía una alumna de un taller en la Universidad del Paso, que de eso se trataba, porque también decía Marcela, que cuando ella escribía, Marcela Turati, dice, si pones demasiados detalles, lo que provocas es que la persona sienta tanta indignación, repugnancia, dolor, que voltee la vista y ya no quiere seguir leyendo, ¿no? Sí. Pero si también ocultas detalles, entonces no estás mostrando la verdad. Entonces, ¿cuál es esa delgada línea donde muestras o no muestras? Es muy difícil, pero en este caso a mí me sirvió para que fuera el coro estos tweets, pero también hacia el final sobre todo, porque quería yo como llevar un creciendo, digo, la Antígona de Sófocles, sabemos que Antígona pues termina, digo, no se la voy a spoiler a nadie, ya sabemos en qué termina encerrada en esta suerte como de tumba, como muerte en vida, ¿no? Pero acá yo quería más bien al final sobre todo porque dije, ¿cómo voy a terminar este libro? Es decir, a encontrar a su hermano, Antígona González, que además el nombre lo tomé justo de esa página. Vi que alguien puso Antígona González y yo pensé que era un seudónimo. Pero luego me dijo una amiga, ¿y por qué no la buscas en Google? Y resultó que es una persona real, Antígona González existe. Después nos conocimos en una presentación, es una actriz de un grupo de teatro muy bueno, que además es un grupo de teatro cuyas obras son sobre la violencia, que se llama Teatro Línea de Sombras. Y esta Antígona, pues es una chica real, ¿no? Pero yo no lo sabía entonces y dije, bueno, si alguien se llama Antígona González, así le voy a poner, ¿no? Pero quería que al final, no quería poner como el final en el que se encontrara a la persona, porque esa no era la realidad que estábamos viviendo. Lo que quería era un poco, que es lo que hace Sófocles también, con esta dicotomía entre Creonte, ¿no? Entre el Estado y el individuo, los individuos, en este caso, Antígona. Al final, la pregunta está lanzada hacia las lectoras, hacia los lectores. O sea, ¿tú qué crees que es lo correcto? ¿Tú qué crees que es lo que tendría que haber pasado? Y un poco por eso al final lo que hago es ir intercalando más testimonios, que también eso fue importantísimo para mí, decir, yo quiero que las palabras específicas de estas personas que están buscando a sus seres víctimas de desaparición forzada estén aquí. Un poco, y con esto cierro como, más allá un poco para mí, la Antígona de Sófocles, a la hora de que la lees, siento que se despliega una historia larguísima de conflictos que aparecen y de desapariciones que surgen cada vez que hay un conflicto armado. Digo, lo sabemos porque todavía están buscando gente desaparecida de la España franquista, por ejemplo, ya ha pasado un montón de años, ¿no? Quería yo que cuando se abriera esto también se desplegara algo, y la metáfora que me guió fue como, quizás ya la gente más joven no lo recuerda, pero ¿se acuerdan que había cajitas de música que las abríamos y salía una bailarina y una musiquita, ¿no? Entonces yo decía, yo quiero que cuando alguien abra este libro, en lugar de la bailarina, salgan las voces de las personas, porque en la nota roja se van a perder, nadie va a ir a volver a leer estas noticias, ni yo misma voy a regresar a leerlas, ¿no? Entonces, un poco el mecanismo de Sófocles es el mito, es hacer una cosa particular, universal. Entonces, para mí era importante que estas historias tan particulares y estas palabras tan particulares se volvieran universales en el sentido de que cuando cada lector o lectora abriera el libro, te hablaran directamente a ti, Mayra, o le hablaran directamente a Eloy o a mi tocaya, ¿no? Un poco eso, esa fue mi manera de emular el procedimiento de Sófocles, ¿no? Y en tu caso, y sumo dos preguntas, vayan preparando un par de preguntas para ahora abrir el micrófono. Sumo otra pregunta, o sea, obviamente no estás reescribiendo la Ilíada página a página, pero sí estás siguiéndola con bastante cercanía y reproduciéndola, y en ese sentido quiero saber cómo fue. Pero quiero sumar un término, un concepto a la Ilíada mexiquense, que es el humor para el tema de la violencia, para el tema, o sea, yo de repente sí o sea, decía, ay, está bien cagado este chavo, ¿no? O sea, el humor está ahí. Sí, yo hice así la adaptación porque para mí la Ilíada es realmente la historia de Héctor, ¿no? Entonces, para que realmente sea una gran pérdida la de Héctor, tienen que pasar ciertas cosas que pues, obviamente Homero y la tradición oral guardaron perfectamente. Entonces,
Dele. Ahora sí. Entonces, por eso sí decidí guardar como ciertos nudos eh, argumentales, pues traducirlos un poquito nada más a esta época. Y el humor, pues, primero, pues me sale un poco natural, ¿no? Segundo, sí fue una decisión consciente porque siento que a veces hay que afrontarlo así, ¿no? Es todas estas, o sea, si no le pones algo de humor, algo de absurdo, algo de ridiculizar a estos personajes, se vuelve muy aterrador, ¿no? Muy desolador. Entonces sí es una manera como de contrarrestar, quitarles poder a esta gente que ejerce la violencia. Y sí se te da, porque es difícil el humor escrito, es complicado. ¿Quién quiere hacer pregunta? A ver, por aquí, ¿quién se anima? Ah, te vi desde hace rato, a ver, venga. Ah, que ahí va el micro, que ahí va el micro. Ahí va, ahí va, ahí va. Acá. Hola. Hola. Ah, pues sí, sí se escucha así, o un poquito más. Ay, Ok. Hola, mucho gusto escucharlas y escucharte. Mi pregunta es para Óscar Enrique y pues me interesó muchísimo que hayas tomado el Estado de México como el lugar en el que se desarrolla la Ilíada. Pero lo que me sorprendió más es ahorita escuchar que agarraste a personajes que uno consideraría como fresas, ¿no? O en un contexto social de clase media, cuando siento que gran parte de las narrativas que involucran el Estado de México y la violencia en el Estado de México se centran en lugares como Ecatepec o pues todo esto. Así que mi pregunta es, ¿qué tan difícil o qué tan ah, conscientemente hiciste esta decisión de no, yo no quiero ir a estos lugares comunes, yo quiero hablar sobre estas personas en este contexto y no necesariamente darle a la gente lo que espera escuchar sobre el Estado de México? Sí, fue muy consciente. No quería justamente mantener esas narrativas de que la gente violenta pues, es la gente marginalizada, ¿no? La gente barrializada. Sí quise situar la violencia en un estrato social en el que pues no se ve en la tele casi, ¿no? O en las noticias e incluso en internet, ¿no? Son unas pocas denuncias que llegan y entonces explotan y es Lady tal o Lord tal. Pero realmente es una realidad cotidiana, o sea, pasan todos los días, ¿no? Yo mismo yendo a fiestas en Ciudad Satélite, tiro por viaje, había peleas a lo estúpido, ¿no? Por gente que se vio feo. Me acuerdo muy bien un amigo en la prepa, fue por su novia a la escuela y un cuate creyó que lo vio feo y entonces se le fue a los golpes y le rompió el pómulo porque traía boxers, además el chavo. O sea, este tipo de violencias de la clase media y clase media alta es lo que quería denunciar un poquito. Que además así escribe, ¿no? O sea, ahorita el detalle de y traía boxer es importantísimo, porque, o sea, ¿por qué demonios traía, no? O sea, al margen de me vio feo, entonces me prendí. Entonces, claro, güey, pero ¿por qué además traías un puñal? ¿Pero por qué traías boxes? Pero ahí también se van generando esos detalles narrativamente hablando. Sí, diga usted, Eloy, ¿Mío o hay alguien más antes que yo? pues te No, pusiste muy atento. perdón. A ver, yo tengo dos preguntas. La primera va para Sara. Antes que nada, felicitarlos a los tres, a Sara, a Oscar, decir que sus dos libros sinceramente han enriquecido la literatura mexicana, Antígona González y Tu Ilíada Mexiquense, eh, y que vale mucho la pena que les echemos un vistazo todos aquí y todos los que nos están escuchando en Facebook. Sara, a ver si puedo elaborar la pregunta. Y surge a partir de algo que dijiste sobre cómo tienes tú a tu mamá en tu corazón, que es una idea que yo comparto 100% porque yo así pienso. Aparte es una cosa que yo he visto en mi psicoanálisis, así que lo entiendo perfectamente. Pero al mismo tiempo, Antígona desafía a Orestes Creo, para creo. A Creonte, perdón mi mitología griega, para recuperar el cuerpo de
Polinices. de Polinices. Y está ese desafío. Pero al mismo tiempo, la pregunta es, ¿para qué el cuerpo? Esto lo voy a asociar con la película que acabamos de ver. Yo acabo de ver esta película brasileña de Todavía estoy aquí. Creo que así se llama, no sé si ya todos la habrán visto y que me conmovió muchísimo. El exdiputado muere, lo asesinan en el 71. No va a haber cuerpo del exdiputado para su viuda hasta el 2018, que es la segunda parte de la película. Y no hay cuerpo. Le dan un certificado de defunción o algo del gobierno donde sí se establece que sí murió, porque ni siquiera se podía cerciorar nadie de que había muerto. Obviamente había muerto y había sido asesinado. Hasta el 2017, otra vez, 20 años después, ya el gobierno reconoce que 4 agentes, no sé qué, lo asesinaron y lo torturaron. Pero el punto es que en la película es el momento que a mí personalmente más me conmovió, ya se hacia el final, y es cuando le dan su carta y la mujer se pone feliz. Es como si le hubieran entregado el cuerpo. Verdaderamente, a mí sí me sacó las lágrimas ese momento de la película. Y yo me hice la pregunta, ¿y yo por qué querría tener el cuerpo? ¿Y para qué querría tener el certificado? No entiendo. Y entonces cuando tú mencionaste esto del corazón, yo dije, me conecto contigo, pero al mismo tiempo hay una parte al final de tu libro que releí y dice el personaje, dice, necesito el cuerpo para poder rezar, algo así, no sé, ya trae mi libro, ¿verdad? Y pide el cuerpo para entonces poder empezar a rezar. Y está algo que yo no entiendo de la humana condición, ¿verdad? A ver si cómo la entiendes tú, esta contradicción, perdón, si es Fíjate que, irreconciliable o no. no, es muy clara, bueno, resultó muy clara la pregunta. Fíjate que al final, porque además por todo esto que les cuento de que cuando mi madre murió, porque además a un tío se le ocurrió la buena idea de que así de pásale a despedirte de tu madre, y en realidad yo toqué el cuerpo de mi madre muerta, con estos dos dedos toqué así su barbilla y era como cartón. Entonces yo dije, ah, cierto, ya, el alma ya se fue y aquí ya no hay nada. O sea, yo comprobé en mi creencia en ese momento. Entonces para mí también era como, ay, pues si yo un día me muero y no hay dinero, pues entiérrenme en la fosa común, o sea, no hay problema. Cuando las fosas comunes eran otra cosa, o sea, eran un lugar para la gente que no tenía dinero, no cuando las fosas comunes es lo que se ha convertido ahora este país que está lleno de fosas comunes. Por supuesto que al hacer toda esta investigación cambió mi manera de pensar. O sea, por supuesto que yo dije, no quiero jamás en la vida terminar en una fosa común. Y sigo sin visitar la tumba de mi madre porque la sigo teniendo en mi corazón, pero sí puedo entender que eso que dice Mariana Enríquez tiene toda la razón. Claro, yo estoy muy tranquila y no necesito visitarla porque sé que está ahí. El problema es quien no sabe dónde está su ser querido. Que además esta condición de desaparición forzada es terrible porque, por ejemplo, si es el padre de familia, ¿no? Y tiene desaparición forzada, fue víctima de desaparición forzada, no está muerto, no está vivo. No se puede hacer ningún trámite para sus propiedades, para nada. Es un problema legal enorme porque el desaparecido forzado no está ni vivo ni muerto, está en un limbo. Entonces estas personas justo, no he visto la película, pero me contaba Daniela Rea en una escena muy estremecedora que ella le tocó presenciar, cuando a una madre que estaba buscando a su hija le entregaron un huesito y ella lo acunó, ese huesito, como si fuera un bebé, ¿no? Pero también me contó de una historia que de alguna manera contradice lo que yo digo acá, porque acá es como el día que yo te encuentre voy a descansar, voy a estar en paz. Así ha sido para mucha gente. Con la carta, con lo que te den, la gente descansa y está en paz y dice, por lo menos necesito un lugar a donde ir a llorarte, a donde rezar. Me tocó por azares de la vida ir a Nueva York justo al memorial de las víctimas del 11 de septiembre y saben que vi que me encantó el memorial, la verdad, porque era un memorial en movimiento, es un memorial que tiene una cascada y agua en movimiento, pero hay plaquitas. Y vi a mucha gente que estaba hablando ahí. O sea, como no hay cuerpos tampoco, lo que te toca es una plaquita, pero hay gente que va y habla con él. Había gente hablándole yo creo, a sus padres, a su madre, a sus hermanos. Era un lugar a donde ir a hablarle a alguien. Y si no tienes ese lugar, pues es difícil porque además los humanos necesitamos esos sitios, ¿no? O sea, necesitamos una tumba, un memorial, un lugar a donde ir a hacerlo. Y en este caso, la verdad es que
También hay historias como la que me contó Daniela, en la que una madre encontró a su hija, encontró el cuerpo de su hija y creyó que iba a encontrar paz. El problema es que cuando le hicieron la autopsia y descubrió todo lo que había vivido, se abrió otra fuente de dolor. Entonces, yo partí bajo la premisa de que al encontrar el cuerpo había paz. Eso es lo que dice este libro de 2012. Pero en realidad yo ahora me he preguntado, sobre todo porque ya han pasado 12 años más, y pienso que este libro es un libro muy acotado a esa época, porque realmente todo lo que ha pasado después, las brigadas de búsqueda, todo lo que ha ocurrido, ya no sé si corresponda a lo que ahorita, el calvario que están viviendo ahorita, no sé, las madres buscadoras de Culiacán, que además, recordemos a Marisela Escobedo, no solo matan a la persona, o sea, no solo desaparecen a la persona, sino luego desaparecen a la persona que está buscando a la persona desaparecida. Y cierro con que hay un filósofo que ay, ayer estuvo en la Universidad Iberoamericana y me lo perdí porque tenía que chambear, que se llama Sergio Villalobos Ruminot. Y Sergio Villalobos Ruminot dice que vivimos la época de la desaparición de la desaparición. Entonces, yo por eso creo que este tipo de libros que hablan de la violencia, o sea, la importancia que tienen es no desaparecer, no ocultar, visibilizar las desapariciones, visibilizar las violencias que quizás no se vean tanto, porque no se ve bonito decir que la gente de clase alta o que de clase media también tiene violencias, para que no se nos olvide que están pasando estas cosas, ¿no? Que aunque cada vez se ven más, ¿no? Las redes sociales también cada vez. Sí. El tema de, no sé si el video que tú mencionabas era el de Jalisco, el de los chicos de los antros en Guadalajara. No me acuerdo si fue en Guadalajara, pero fue en una parte de Jalisco, que agarraron a golpes a uno. O sea, es que quizá cuando tú mencionaste un video, yo dije, ah, sí, yo estaba pensando en otro, Y ¿no? yo después O pensé en sea, otro caso en nos España de unos saltamos. chicos también, que un chico agarra el teléfono, está haciendo una videollamada y el otro siente que lo vio feo y lo empiezan a golpear. Y en ese caso fue terrible porque lo asesinaron a golpes. Y eran chicos también clase media alta, justamente medio clase media alta. Ujú. Entonces también, o sea, mientras los escuchaba decía, no, pero quizá justo ya lo estamos viendo y el problema es cómo lo estamos viendo. Si ya lo estamos también naturalizando, si también decimos, "Güey, ay, si es que son tremendos, es que los guaruras, es que no", y es como, no, espérate, sorpréndete de que esto esté ocurriendo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Igual que en lo que piensan, tenemos un comentario de Facebook Por Ah, favor, de diga Julia usted. Santibáñez, ay, precisamente. qué bueno que Julia nos está viendo. Dice, me gustaría que abundaran un poco sobre cómo dialogan sus libros con otros abordajes literarios contemporáneos de la violencia. ¿Qué hermanitos se encuentran? Pues yo creo que particularmente en el caso de Antígona González, que es un libro construido en gran parte con textos de otras personas, con testimonios de otras personas, o sea, que alguna vez lo dijo muy bien Mónica Nepote. ¿Se acuerdan de esas como colchas que se construyen de muchos retacitos y pedacitos, ¿no? Siento que así es este libro y para mí es un libro que dialoga particularmente con un poema de Cristina Rivera Garza y que de ahí también abrevó, sin duda, que se llama La Reclamante, que es un poema que ella escribió con palabras de Luz María Dávila, la madre de un par de chicos hablando de violencias, que en este caso fueron particularmente el narco, pero era en Villas de Salvarcar, en Ciudad Juárez. eh, Era una fiesta de puros estudiantes como de prepa, de, CCA, no, de CCHs, de Cebetis, de Covach, de prepas, y llegó un comando armado y asesinó como a 16 personas, ¿no? Pero el poema está construido de las palabras de la madre que va y le reclama al expresidente Calderón cuando él va a Juárez y le dice, discúlpeme, señor presidente, yo no le doy la mano, usted no es bienvenido. Y luego también mezcla las palabras de la periodista que escribió la nota y luego también dice que mezcla a López Velarde. Y yo siempre dije, pero ¿dónde está López Velarde aquí? Y palabras suyas, obviamente palabras de Cristina Rivera Garza. Y créanme que tuve que leer toda la obra de López Velarde, así de obsesiva soy, porque además es parte de mi tesis doctoral. Y dije, pero es que no hay ningún verso. Y me di cuenta qué era lo que estaba de López Velarde en el poema y era la adjetivación modernista. O sea, había palabras como fulminio, ¿no? Fúlgido, tremor, o sea, era un tema de adjetivaciones. Entonces, lo que quiero decir es que dialoga con este poema porque está hecho de muchas voces y porque una de las cosas que más me interesa a mí que ocurre en ese poema y que ocurre en mi libro es que en ese poema Cristina Rivera lo que hace es decir el reclamo de una madre, de una señora
que está en el periódico y en un video de YouTube también es poesía. Entonces, un poco lo que yo quise decir acá es, estas voces reclamando sus cuerpos también son poesía. Y en eso creo que se relaciona con el tema del mito, porque estas historias, esta mitología, bueno, es ficción, pero tenía relación con las historias de la época que ocurrían. Había una relación con los poderes, por ejemplo, en el caso de la Antígona de Sófocles, con el debate, con la resistencia entre el individuo y el Estado, ¿no? Entonces, en ese sentido, siento yo que dialoga con ese poema particularmente. ¿Y en tu caso? Yo no lo sé. Eh, Me gusta pensar que hay algo de Ibargüengoitia en mi escritura. Pues también él denunciaba mucho ciertas clases sociales y el humor, obviamente. Eh, y no he leído Paradise de Fernanda Melchor, pero el otro día alguien me compartió una página y sentí una conexión entre mi lenguaje y el de ella. Entonces ya está añadido a mis lecturas próximas. Pues siento que por ahí puede haber. Que además ahorita que decía Sara lo de ser obsesivas, o sea, es inevitable regresar a los originales. O sea, yo después de Antígona González, ahí voy con Antígona de Sófocles. Y además, después de leerte, me leí la Ilíada de nuevo y luego ojé, soy muy obsesiva, una sufre mucho con las obsesiones. Y luego ojé la Ilíada Liberada, que no sé si la conoces, de Blackie Books, que es una Ilíada intervenida por varias personalidades, intervenida por varios escritores como Margaret Atwood, ¿no? Que van poniendo ahí comentarios. Y entonces fue como un universo, o sea, fue como meterme un pasón, o sea, sí fue así de entre Homero y Ciudad Satélite y luego la Ilíada intervenida, entonces fue espectacular, la verdad, la experiencia. Entonces, no, es inevitable volver a los originales y pensar si ahora reviviera Sófocles, si ahora reviviera quien sea que haya sido Homero, pero si revive, en verdad es que tristemente tendrían una fertilidad aquí para... Yo creo que sí, fíjense que yo hoy terminé un taller, Billar de Letras se llama, es un taller virtual con gente que está en España, pero también en el continente. Y uno de los ejercicios de reescritura que les puse, que tenían que entregar hoy, era reescribir un soneto de Sor Juana. ¿Se acuerdan el de eh, cómo va? Pero este es este que dice de maltrato a quien mi amor busca y ya soy muy mala recordando los versos, pero me encantó una reescritura que hizo una de ellas, particularmente trasladando, un poco me recordó a tu ejercicio también, porque trasladaba este soneto a la época actual. Entonces, en lugar de decir maltrato, al que busca mi amor era dejo en visto, gosteo, al que busca mi amor, y le doy like al que me maltrata, ¿no? Entonces pensaba en que ese es un ejercicio también interesante en el trabajo de Oscar, en la necesidad como también de que sobre todo para quienes están más jóvenes y dicen, quizás yo qué relación voy a tener con Homero o con Sófocles o con Sor Juana, pero es que en realidad esos mitos y estas cosas que se están contando en estas formas clásicas, yo creo que están más vivos que nunca. O sea, en el caso de la reescritura del poema de Sor Juana sobre el amor, eh, lo que yo les decía era que la pregunta que estaba detrás es si eso que ocurre en la Ilíada sigue ocurriendo, si eso que ocurre en la Antígona de Sófocles sigue ocurriendo, si lo que dice Sor Juana del amor romántico sigue ocurriendo, y pues tristemente yo creo que en los tres casos la respuesta es sí, nada más que con otras tecnologías, pero sigue ocurriendo, ¿no? Tú querías preguntar otra cosa, Eloy, te vi. Vaya usted, dígalo. Mi segunda pregunta que era para ti, Oscar, era, eh, no sé si saben, pero la Ilíada mexiquense la escribió Oscar, bueno, la escribió y la trabajó en el taller, la tutoría de novela de la UNAM, junto con Jorge Volpi, Pedro Ángel Paloma y su servidor. Fue un año de arduo trabajo y vimos el trabajo, la evolución, etcétera, etcétera, hasta quedar como está ahora. Y durante ese año, Oscar, nos contabas la cantidad de lecturas que hiciste sobre Homero y otras reescrituras de la Ilíada, que yo la verdad muchas ni conocía. ¿Nos podrías hablar un poquito de eso? Bueno, pues en mi labor de investigación,
me encontré con una tesis doctoral muy interesante sobre reescrituras de la Ilíada y la mayoría de ellas no lo trasladan a otra época, sino que toman momentos claves de la Ilíada como cuando Príamo va a buscar a Aquiles para pedir el cuerpo de Héctor y le expanden, ¿no? O le dan nuevas dimensiones a los personajes, o incluso hay uno muy hermoso que les recomiendo mucho, que es de Christopher Loeb, que se llama War Music, y es una reescritura de la Ilíada como poema, pero ya como un poema de los años 60 del siglo XX. Y es bellísimo, le da nuevas dimensiones, le da nuevos ritmos, se concentra en detalles preciosos que quizás están en Homero, pero él les da otra óptica, ¿no? Y creo que fue muy, muy enriquecedor estar leyendo todas esas, ver qué hacían los autores que estaban tan obsesionados como yo con el poema, qué hacían con esos personajes. Oye, qué curioso, porque yo también consulté una tesis sobre todas las reescrituras de Antígona. Qué chistoso que abrevamos de tesis doctorales en ambos casos. Esos tesistas tan felices. Fascinados. ¿Cuántas veces pasa eso? Bueno, no se vayan a dormir y en la noche digan, ay, es que le debía haber preguntado. Última oportunidad, les dejo también unos segundos tanto a Sara como a Oscar para pensar en algo de cierre, en una idea de cierre después de lo que se ha conversado en esta mesa. Y mientras tanto, justo fue el timing perfecto para que llegara el micrófono. Diga usted. Bueno, hola. Muchas gracias por compartir pues parte de sus procesos y cómo han ido escribiendo sobre un tema súper delicado que de alguna forma nos ha tocado como más cerca. En ese sentido, no sé si mi pregunta esté bien, pero ¿es posible que se haya creado un tipo de mercado de violencia en donde se ha ido insertando la escritura? Porque actualmente hay un boom, ¿no? En donde también hay un lujo de detalles que me parece que es horripilante porque crea a veces más que empatía, morbo. ¿Y cuál sería quizás una fórmula, o no sé si haya fórmula, para evitar esta banalización desde la propia escritura, desde el propio horror y crear este mercado negro de donde hay una explotación de las víctimas, ¿no? Y se vuelve a revictimizar. Eh, porque me parece, yo leí ya hace muchos años el libro de Sara, no he podido leer el de Oscar, porque también siento que tenemos que poner cierta distancia con esas escrituras, ¿no? Eh, por ahí va más o menos mi pregunta. Gracias. Yo quería contestar que para mi tesis, justamente, que es una tesis sobre la poesía de Cristina Rivera Garza, pero que en algún momento su poesía también toca el tema de la violencia, estaba leyendo justo un artículo de Rafael Lemos que hacía un análisis sobre, o sea, el mercado todo lo fagocita, o sea, el mercado todo lo que pueda vender lo va a vender. Y si la violencia es un fenómeno vendible, lo va a vender. Y hubo, digamos, toda una parte de la historia de la literatura donde se escribió lo que se denominó narcoliteratura, ¿no? Todas estas novelas que hacían como una cierta apología y donde no había una crítica hacia eso. Era como una mímesis representativa, o sea, nada más represento lo que está y lo pongo, pero en algunos casos un poco hasta había como apología, ¿no? De este mundo que lo vemos en las series, ¿no? O sea, cómo el narco se vuelve un personaje atractivísimo y te cae súper bien, pero dices, oye, pero en la realidad es que no es así, Entonces, un poco después de ese momento de apología y de la así llamada narcoliteratura, fíjate que te recomiendo mucho que leas sobre todo el primer ensayo, bueno, el primero y el segundo de este nuevo libro que sacó Julián Herbert que se llama Overall. eh, Porque en el primer ensayo, que se llama Palimpsesto, lo que hace es preguntarse en varias obras, analiza en varias obras, cómo y por qué
de qué maneras, con qué estrategias se está narrando el tropo de la voz de las víctimas ya en esta época más reciente. Entonces, estoy pensando así, te voy a decir algunos nombres, pero analiza, por ejemplo, Las tierras arrasadas de Emiliano Monge, obviamente también Temporada de huracanes de Fernanda Melchor, pero hace, digamos, un rastreo de con qué estrategias se está tratando de hablar de ese tropo de la voz de las víctimas, ¿no? Y creo que es muy puntual en analizar cuáles funcionan, cuáles no, qué implicaciones tiene narrar la violencia de ciertas maneras, dónde le parece a él que funcionan, dónde no. Y puedes tú y puedo yo disentir con él, por supuesto, pero quiero decir que te da una radiografía de qué novelas, sobre todo en la novela, es en ese libro, están planteándose cómo narrar la voz de las víctimas, pero ya en los últimos años de este siglo XXI, que ya creo yo que sí es, podemos estar de acuerdo o no, pero diferente a ese otro boom de que nada más era como pues una glorificación de la violencia, y acá en realidad hay otra clase de estrategias y preguntas. Podemos estar de acuerdo o no, pero por lo menos estos y estas escritoras están buscando otras maneras de narrarlo, eh, pero lo que creo es, o lo principal para mí, tanto en la narrativa como en la poesía, es que creo que siempre debe haber una pregunta ética atrás de decidir escribir un tema sobre eso. ¿Por qué estoy escribiendo esto? ¿Para qué? ¿Para vender libros? ¿Para generar morbo? O para, en este caso particularmente en el mío, que el libro termina diciendo así: ¿me ayudarás a levantar el cadáver? O sea, ¿qué vas a hacer tú frente a esto que está pasando, no? Y solo quiero hacer un comercial anti, justo antimercado, que es que este libro, ustedes lo pueden ir a comprar a la librería si quieren, pero como es un libro hecho de palabras de mucha gente, también pueden poner Antígona González PDF y lo pueden descargar gratis. Es una forma como de decir, bueno, si quieres el objeto físico, pues ve y cómpralo, pero también lo puedes leer de manera gratuita porque es un tema que a mí me interesa que se lea y es una manera como de darle la vuelta también un poco al mercado, ¿no? Con estos temas. Bueno, yo solo puedo eh, responder como autor de esta novela en específico, que no trata una violencia específica como la del narcotráfico o violencia de Estado, cosas así. Por lo mismo no represento víctimas específicas, ¿no? Entonces yo creo que la violencia desde este punto, pues depende qué tanto quieres tú, cuál es tu objetivo, ¿no? Yo que quería mm, contar un poco la tragedia de la muerte de Héctor, y la voy avisando desde el principio de la novela, no quise satisfacer el morbo del lector por ver cómo mataban a Héctor, ¿no? Entonces, el asesinato de Héctor sucede tras bambalinas y creo que es lo mejor. Creo que se hubiera banalizado mucho la muerte de Héctor si hubiéramos visto cómo lo matan. También decir que hay una ética del editor que también tiene que existir. Ahí, como editor, agradezco mucho a los autores que presentan estos textos sin regodearse en la violencia, sin necesidad de hacer de las escenas eh, tan evidentes, tan llenas de morbo, de buscar estas otras estrategias, de buscar en la sutileza, ¿no? De buscar en otro guiño. Yo pienso, por ejemplo, una novela que disfruté muchísimo, que es muy dolorosa, que es El lugar de la herida de Laura Baeza, que ella, o sea, es un libro que habla sobre trata de personas, trata de mujeres para actividad sexual. No hay escenas de las violaciones, no hay escenas de todo lo que les pueden pedir a estas chicas, no están esas escenas. A mí, por ejemplo, me parece aterradora, tremenda, durísima, una escena en donde una mujer que es una madrina, la madrina, ayuda a arreglar a estas chicas en una estética para que estén listas. Eso me parece como una estrategia dolorosísimo, me parece terrible, me parece que ahí está la violencia y agradezco mucho esas estrategias. Lo otro, no me ha tocado afortunadamente con muchos autores, pero sí he hecho esa pregunta a muchos autores. Esta escena yo creo que es gratuita. Si es gratuita, mejor déjala fuera, ¿no? Pues una última, Yo si hay solo quería alguien. decir que es bien importante ahí también el trabajo de las editoras y los editores, ahorita que lo dices, porque además es un filtro más que nos hace también a las autoras y a los autores, si se nos peló algo, si se nos fue algo, que nos digan, ¿no? Entonces es importantísima también para esto que preguntabas tú, para no regodearse en la violencia, esa mirada de las editoras y los editores.
Por un lado, sobre como Sófocles hizo con Edipo Rey. La palabra obscena, ¿sabes? Viene justamente por la parte que no va a ver el espectador, que es simplemente la vamos a escuchar, está pasando por allá. Esa violencia está tras bambalinas, como tú mencionaste. Pero por otro lado, y coincido contigo, que si es gratuita, ¿como para qué? Yo me acuerdo también, voy a ser de abogado del diablo, y me voy a contradecir, y no sé la respuesta, que le preguntaron a Oliver Stone cuando estuvo en México por la película de Natural Born Killers, ¿para qué mostrar toda esa violencia? Y sobre todo, no es ningún tonto Oliver Stone. Y dijo algo que me sorprendió mucho, porque es necesario, porque es una purga. Él habló de una purga. Y él habló de que justamente el fenómeno de mostrar toda esa violencia es como si fuera catártico. Yo toda una explicación sobre la purificación a través de la violencia. Ya sé que estoy contradiciéndome, son dos. No, 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 no. No, Yo quiero decir algo particularmente de esto. Creo que hay libros para todo. Y por ejemplo, el último libro de Marcela Turati, periodista, Premio Nacional de Periodismo, que se llama Viaje al crimen autorizado en Tamaulipas, San Fernando, este lugar donde se encontraron las fosas, que les digo que estaba a 3 horas de donde yo vivía. Es un libro que yo les digo que todo México debería de leer para saber todos esos mitos, hablando de mitos que escuchamos, ¿se acuerdan de esos mitos tan terribles como que los ponen a pelear como si fueran esas épocas para que el que sobreviva queda vivo? Todo ese tipo de cosas en ese libro están contadas explícitamente. Es un libro donde la violencia se cuenta explícitamente. Y la razón que da Marcela Turati para hacerlo, que a mí me pareció me convenció ese argumento, o sea, ¿por qué seguir escribiendo sobre la violencia en México? Porque hubo un momento, les debo de decir, que desde la academia me tocó ir a congresos donde se empezó a decir, ay, ya. O sea, ya no sigan escribiendo sobre la violencia, ya estuvo, nada más están buscando ser oportunistas, amarillistas, y llega Marcela Turati, lo que dice es, no, yo voy a escribir este libro, que además, si ustedes leyeron el libro de La guerra no tiene rostro de mujer, de la premio Nobel Alexievich, que son estas breves entrevistas, estos breves fragmentos de las mujeres que vivieron la guerra, acá son estos breves fragmentos, pero de los habitantes, las habitantes de San Fernando, y lo que decía Marcela Turati es, tenemos que saber qué fue lo que pasó, porque no podemos dejar solos con el dolor a la gente de San Fernando. Si no leemos, si no sabemos, si volteamos los ojos, los estamos dejando solos y solas. Y déjenme decirles, si compran el libro, cómprenlo, pero no lo lean en la noche, porque es dolorosísimo. Sin embargo, de verdad es que si uno no sabe lo que realmente estás pasando, vives en una burbuja de un México que no es el México real. Pero creo que esa violencia está bien puesta en un libro de crónica, porque la crónica es así, te tiene que revelar, y aún así creo que le dio ahí una edición, pero creo que es el libro justo para que aparezca la violencia como tal. En una novela justo podría pensar que pudiera ser gratuito. En el caso de la tuya, yo creo que es mejor eso, no verlo y dejarle al lector que imagine, ¿no? O sea, ahí sí es una pregunta como para qué le corresponde a la ficción, qué le corresponde a la no ficción, a la poesía, a la crónica, ¿no? y no creo que te contradigas. Yo creo que la palabra está justo en lo gratuito. O sea, creo que esa fineza ya al momento de leer es donde uno dice esto o esto sí, ¿no? O esto va como va y lector, agárrate. Yo muchas veces digo, esta es una novela para la que se necesita estómago, ¿no? Y hay novelas para las que se necesita estómago y no son para todo el mundo tampoco. Ya nos estamos despidiendo, pero justo, Sara, si no te importa, tomo tu cierre con lo que acabas de decir y le doy la palabra a Oscar para que haga un cierre para la mesa. Pues nada más una invitación a que lean los clásicos, que lean a Homero, que lean a Sófocles, a Eurípides y el Quijote también siempre hay que regresar al Quijote. Nada más eso. Muchísimas gracias, gracias por estar acá, gracias por estar también allá a través de sus pantallas, gracias a la cátedra por esta oportunidad, gracias a Cazul, que siempre es una maravilla venir aquí. Es una casa donde se puede platicar muy a gusto, donde se puede platicar de todo y eso se agradece en las épocas que estamos viviendo. Gracias, Sara Uribe,
poeta, escritora Antígona González. Gracias también a Óscar Enrique, escritor. Esperemos leerte muy pronto ya en papel o en digital o en lo que se deje, pero poderte leer ya y que viajen tus letras a más y más lectores. Muchísimas gracias. Aquí se acaba esta conversación. Eloy, me despido también de ti y hasta la próxima.